Yo quiero empezar diciendo que Dios es maravilloso. Realmente, Juan Manuel, gracias por esa entrada que le da a esto, porque la palabra de Dios dice que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y hoy yo estoy aquí presenciando cómo Dios trae un banquete grandioso para esta iglesia. Han sido días difíciles para mí, para mi familia. Yo quiero empezar dando gracias a Dios primeramente por su misericordia y su compañía en estos momentos difíciles que hemos tenido. En nombre de mi esposa y de toda mi familia, muchas gracias al pastor Ricardo, a la pastora Mary, al pastor Gonzalo, a la pastora Adriana, al pastor Julio, a la pastora Lorena y a todos los miembros de la iglesia, porque como una familia nos han acompañado en este tiempo tan difícil. Y gracias por sus mensajes, gracias por sus llamadas, incluso algunas que no hemos podido contestar. Perdónenos por eso, pero sobre todo gracias por sus oraciones, porque creemos que esas han sido claves en todo este proceso y hemos visto la mano de Dios allí. Pero en realidad yo no quiero hablar, y más con esa introducción que Dios nos dio, del tamaño de nuestros problemas, sino hablemos del tamaño de nuestro Dios. Recordaba yo precisamente esta mañana que en la última vez que Dios me permitió estar aquí compartiendo la palabra, hablábamos acerca de 3 estados, ¿no? Hablábamos acerca del estado de esclavitud, hablábamos del estado de desierto y estábamos hablando del estado de tierra prometida, y que habían unas transiciones en esos periodos, pero en particular me acordaba acerca del desierto. Decíamos entonces que era ese lugar que a veces uno lo miraba como negativo, pero que no tenía por qué serlo, porque era el lugar a donde Dios nos llevaba precisamente a eso que decía Juan Manuel, a encontrarnos con la necesidad de que sea Él el que supla todo lo que nos hace falta. En aquel lugar donde nuestros dones y nuestros talentos no son suficientes, nuestros conocimientos y nuestras soluciones no alcanzan. Pero ahí es donde la gloria de Dios se manifiesta y somos transformados y se hace de nosotros de verdad esa mejor versión que Dios quiere en nuestras vidas. Así que, pues en realidad el mensaje de hoy, quiero que oremos para que sea el Señor guiándonos en esta mañana, tiene que ver con eso. Digámosle: Señor Jesús, gracias porque tú estás en este lugar. Oh Espíritu de Dios, gracias por llenar nuestras vidas. Señor, hoy clamamos a ti para que nuestros corazones estén sensibles, para que puedan recibir tu mensaje, Señor. Padre, no queremos simples palabras, no queremos simples ideas humanas, Señor. Queremos tu voz hablando a nuestro corazón, y queremos un corazón, Señor, que realmente se deje sembrar con tu semilla, que es la palabra, y producto de ello, Señor, que demos buen fruto, Señor. Que vivamos las vidas que tú quieres que vivamos, Señor. Que realmente podamos reconocer, Señor, que ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Y Señor, que aquello que luce imposible para nuestra capacidad humana y que en verdad lo es, tengamos claro que aquello que es imposible para el hombre es posible para Dios. Señor, gracias por llamarnos a una transformación. Gracias por llamarnos a una mejor versión de nosotros mismos. Gracias por desafiarnos a ser una iglesia poderosa en ti, Señor. Padre, ayúdanos a recibir tu palabra, Señor, y a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, pues el mensaje de hoy es un llamado a dar el fruto del Espíritu Santo. Y para introducirnos en ese mensaje, yo quiero empezar con este versículo que está en Gálatas capítulo 5, versículo 16, donde dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y este llamado que Dios nos está haciendo tiene que ver, por supuesto, con el llamado que Dios le ha hecho a la iglesia. Porque es verdad, no es casualidad que nosotros estemos en una iglesia donde a nuestros pastores Dios les ha dicho que 2019 es el año de vivir en el poder del Espíritu Santo, consagrados íntegramente a Dios.
Esto es un llamado que Dios ha hecho. O sea, esto no es una idea humana. Dios nos ha desafiado con esto. Y por eso vivir dando el fruto del Espíritu Santo es algo que se conecta perfectamente con el objetivo de vivir vidas en el poder de Dios. Pero interesante que hay dos palabras que parecen a veces ser muy similares, pero que vamos a ver que no lo son tanto: los frutos y los dones. Y es que si uno mira la Escritura, en las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 7, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El fruto tiene que ver con lo que produce el Espíritu Santo habitando y gobernando mi vida. Y no hay engaño, no puedo yo simular ese fruto. Sin embargo, el mismo Señor Jesús, unos versos más adelante, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense ustedes que pareciera, según este segundo pasaje, que puede haber personas que vean el poder de Dios actuando en sus vidas, que sean testigos del poder de Dios actuando aún a través de ellos, y sin embargo no estar realmente en el centro de la voluntad de Dios. En contraste, lo que nos dice la primera parte sí es que los frutos no engañan. Pareciera entonces que aquí hay un camino para lograr ese objetivo de vivir en el poder del Espíritu Santo, que es seguro y confiable, y es empezar por dar el fruto del Espíritu Santo. Y que más bien el poder del Espíritu Santo sea una consecuencia de vidas que están llenas del fruto del Espíritu Santo. Así entonces, veamos este pasaje que está en Gálatas capítulo 5, versículos 17 al 25, donde dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y éstas se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces el llamado que tenemos claro aquí es a distinguir que para que tengamos una vida conforme a la voluntad de Dios, debemos permitir que sea el Espíritu el que gobierne en nosotros y de estos frutos, que se contrastan de manera clara con los frutos de nuestra carne. Y algo importante aquí es que cuando el texto original habla de carne, no está hablando meramente de la carnecita. Está hablando es del alma, de la naturaleza humana, que es la que produce eso. Mi hermano, sí. Nosotros sin Dios estamos expuestos a producir adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, todas esas cosas es lo que fluye de nuestra naturaleza. Eso es lo que produce el ser humano por naturaleza. Y solo el Espíritu Santo es el que puede transformarnos. Y sí, cuando nos enfrentamos a esto, claro que sí. Yo creo que nos ponemos en una página de esas como la que Juan Manuel nos planteaba. No dice: no, pero es que es imposible. Bueno, ¿saben? Como él nos lo mostraba, tachemos ese porque es posible para Dios. Porque si nos aferramos de su mano, sí es posible vivir vidas que den ese fruto de manera natural. Ahora bien, también es importante recalcar que hay un contraste entre esto, que es lo que el semáforo se pone en rojo y dice: esto no es lo que Dios quiere para su vida, y esto, que es lo que Dios sí quiere para nuestras vidas, ¿cierto?
Pero también en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y ojo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo que se nos muestra aquí en esta otra parte del apóstol Pablo, ahora a los colosenses, es que, claro, en Gálatas está claro, es que una cosa es el amor y otra cosa es el adulterio, ¿cierto? La fornicación, la lascivia, o sea, hay un contraste claro. Pero ahora a los colosenses parece que hay un mensaje que habla más acerca de la sutileza, de que hay filosofías humanas, de que hay cosas que pueden llevarnos al engaño, a tratar de presentar una falsificación de lo que es la verdad. Y es por eso entonces que en esta enseñanza lo que el Señor nos quiere mostrar es, o nos quiere recordar cuál es el fruto de su Santo Espíritu, contrastarlo plenamente con lo que es el fruto de la carne y aún advertirnos acerca de aquellas sutilezas que nacen del alma del hombre, no son del Espíritu, pero que tratan de aparentar ser el fruto del Espíritu, y de lo cual también tenemos que cuidarnos para poder estar en el centro de su voluntad. Así entonces, veamos pues esos 9 frutos o esas 9 descripciones del fruto del Espíritu Santo. Recordando, y aquí hay algo interesante, muchos piensan que cuando Gálatas capítulo 5 habla del fruto del Espíritu Santo, está hablando de uno solo, que es el amor, y de 8 características o manifestaciones del amor, y es una interpretación totalmente válida. Creo que de alguna manera lo vamos a ver. Pero también en un estudio reciente que pude conocer, hay una propuesta que me parece muy interesante, que también la quiero compartir hoy, y es que uno pudiera también revisar estas 9 dones, estos 9 frutos, perdón, o 9 características del fruto del Espíritu Santo, y ver que hay como 3 grupos. Los 3 primeros tienen que ver con el fruto asociado a nuestra relación con Dios. Y ahí es donde está el amor, que podríamos decir es el fruto supremo. Y miren lo que dice la Escritura. El amor, pues, refleja la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como lo dice primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, aquel que realmente vive bajo el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo gobierna su vida, pues refleja a Dios. Porque Dios es amor, entonces él, a través de ese amor, refleja a Dios. Ahora, ¿qué si no es? ¿Qué si no es el amor del que está hablando la Biblia? Pues en realidad no es, por un lado, filos. Recuerden ustedes que en el griego hay por lo menos 4 palabras que nosotros traduciríamos con amor, 3 que son las que se utilizan en la Biblia. Una es filos, que tiene que ver con el amor filial, o sea, el amor que tenemos por nuestras familias. Y este no es un amor malo, pero ese no es al que se refiere el fruto del Espíritu Santo. Tampoco es el amor eros, que es el que existe entre un hombre y una mujer, que tampoco es malo, pues en el marco de los parámetros dados por Dios como el matrimonio, pues es totalmente correcto, es un regalo de Dios, pero no es esa la referencia al fruto del Espíritu. Realmente se trata es de ágape, es la palabra griega que se utiliza, y es que en algunas traducciones usted la va a encontrar como caridad en lugar de amor, pero hace referencia a ese amor divino que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que nunca deja de ser, como lo dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es de este amor del que nos está hablando el fruto del Espíritu Santo. Así que cuando estamos realmente bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo, podemos amar de esta manera. Sí, otra vez usted lo lee y dice, no, pero esto es imposible, Alejandro. O sea, amar así, que todo lo sufre, que todo... No, espere.
No, pero ¿cómo así? Bueno, sí, para el ser humano es imposible, pero para Dios viviendo en mí, a través de su Santo Espíritu, la presencia de su Hijo Jesucristo, formándose su carácter en mí, esto es posible. Y esto es lo que Dios espera de nosotros. Y obviamente esto es el contraste de lo que motiva cosas como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Sí, hay gente que está diciendo, ay, es que por amor yo cometí un pecado. Arrepiéntase, hermano. Eso no es amor. Eso se llama fornicación, adulterio, lascivia. Eso es impureza moral. Eso no es amor. No se confunda. Porque el verdadero amor más bien todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No hace nada indebido. Entonces, aquí Dios nos está llamando a que realmente vivamos en este amor. A que realmente dejemos que Él obre en nosotros este amor. Y que reconozcamos que si estamos equivocados en esto, es porque entonces no es el Espíritu Santo el que gobierna nuestra vida, sino es nuestra carne la que la está gobernando. Pero algo más acerca del amor, y es que pues no es una falsificación, aquello de la sutilidad. Entonces por eso Romanos 12:9 nos dice que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Es decir, no se trata entonces ahora de a cada hermano a la iglesia que nos encontramos, ay, cómo te amo y te amo. No, realmente es Dios produciendo este fruto para nosotros amar genuinamente al hermano. Y recuerden, el amor no tiene que ver con darle a la gente lo que quiere. A veces decimos, no, es que usted no me ama porque es que no me... Bueno, eso es mi hijo, ¿no? No, papá, tú no me amas porque no me dejas hacer esto. Pues no, es por amor que yo le impido cosas a él, ¿verdad? Y de esa misma manera el amor tiene que tener esa capacidad de poder en el ejercicio del amor decir, no, mira, no voy a hacer esto, no voy a darte esto porque por amor no voy a hacerlo. Realmente el amor nos compromete con el otro para buscar su bienestar máximo. Y eso a veces significa cosas que no son populares ni son agradables, ¿cierto? A veces Dios nos pone ahí en el lugar de ser hierro con hierro se aguza y el rostro del hombre aguza el rostro de su hermano. Pero si es el amor de Dios el que está haciendo eso, pues vale, porque definitivamente Él quiere sacar siempre lo mejor de nosotros. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Mucha gente te puede estar diciendo te amo, pero en realidad no está contribuyendo en la obra de Dios en tu vida, no te está fortaleciendo para seguir hacia donde Dios quiere llevarte. En cambio, hay personas que pueden estarte diciendo cosas que tú no quieres escuchar, haciendo cosas que tú no quisieras que hicieran, pero lo están haciendo porque te aman. Y en ese sentido valdría la pena recordar la palabra de Dios diciendo, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Y una más, Proverbios 29:5 dice, el hombre que lisonjea a su prójimo tiende delante de sus pasos. Pues gloria a Dios por el amor que nos manifestamos, y gloria a Dios cuando nos reconocemos, y gloria a Dios porque pero recuerdo hace muchos años aquí en la iglesia escuché la historia de un pastor un poco tosco, es verdad, que alguien vino y le dijo, ay pastor, es que mire usted tan hermoso como predica. Y él le contestó a la persona, le dijo, el diablo me dijo eso también esta mañana. Y sí, uno lo critica al pastor ese por, oiga, no sea tan duro, no sea tan, pero en el fondo hay una verdad. Porque mire lo que dice la Biblia, el que está lisonjeando, y yo no estoy diciendo otra vez de que no podamos decir al otro, oye, qué bien Dios está haciendo contigo, qué bien. No, eso no está mal, ¿sí? Pero también hay un punto en el que esto se convierte más bien en una trampa. ¿Y qué tal que uno termine convenciéndose de que tan lindo predica cuando uno es simplemente aquí un instrumento de lo que Dios quiere decir, ¿cierto? Pero, ojo, el tema es aquí el amor. Que realmente sea el amor el que nos motive en cada instante. El segundo de esos frutos que podemos asociar a nuestra relación con Dios, que es la presencia de Dios sobrenatural viviendo en nosotros, es el gozo, que es más allá de una felicidad o un disfrute humano. Y en realidad es este sentimiento permanente que es Dios el que pone en el individuo.
Claro que sí, claro que sí. Es algo que no es explicable, digamos, con nuestros conocimientos, con nuestras emociones. Miren lo que dice 2 Corintios 4, versículos 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de alegría, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces sí, claro, tenemos que reconocer, mejor dicho, por eso yo dije gloria a Dios, porque es que Juan Manuel nos hizo aquí, nos puso esto de manifiesto. Yo creo que él puede darnos testimonio de que nada que eso vivió, que ha vivido es sencillo. No, por supuesto que no. Pero él lo que está diciendo es, en medio de todo eso, yo puedo experimentar algo que es incomprensible, porque es la presencia de Dios en su vida. Y gracias, hermano, por dejarte usar por Dios para venirnos a desafiar en nuestras vidas, porque a veces estamos atascados en cosas tan chiquiticas que nos sentimos verdaderamente infames cuando escuchamos un testimonio como ese. Pero gloria a Dios, porque ahí es donde vemos que lo que parece imposible es posible para Dios. Porque ese gozo, esa sonrisa que este hombre puede traernos y con la cual puede desafiarnos, no es la de un ser humano. O sea, eso está claro. Un ser humano en su condición no podría hacer eso. Es Dios mismo habitando en él. Es una relación que él ha establecido con Dios, la que le permite tener eso allí, permanente, vívido. Miren también lo que dice la escritura en Hechos capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta era la característica de la iglesia primitiva. Estos todos los días estaban con alegría, con gozo, con ese sentimiento que Dios les ponía. Y estos estaban pasando a veces hambre, persecución, eran echados a los leones en el circo romano, pero estaban con alegría y sencillez de corazón. Sí, claro, mi hermano, tú y yo tenemos derecho a estar hoy enfrentando dificultades y expresando nuestros sentimientos acerca de eso. Yo no voy a cuestionar eso. Pero, ¿sabes? También es necesario que tú abraces a Dios. Permitas que Dios esté ahí en tu corazón, siendo presente y llenándote de este gozo. Porque eso es lo que Él tiene para ti. Deja a tu alma y a tu carne que se subordinen y permite que sea el Espíritu Santo el que te llene de gozo en medio de esta dificultad. Y uno más, Hechos 13, 50 al 52 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Imagínense, a estos los iban a matar, los desplazaron, les tocó salir corriendo y estos estaban llenos de gozo. Eso es sobrenatural. O sea, eso no corresponde a una condición propia del ser humano. Eso es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es a eso a lo que nos está llamando el Señor en esta mañana, a permitir que su gozo sea permanente. Ahora, ¿qué no es? Pues no es el disfrute que puede proveernos las sensaciones de nuestra alma, de nuestra carne. Juan Manuel también lo decía. ¿Usted por qué está feliz? ¿Porque tiene a Dios o por las cosas que Dios le da? ¡Wow! Y esa pregunta es poderosa en este momento. Porque saben, Dios nos guarde de enamorarnos de las bendiciones del Señor y no del Señor que nos da las bendiciones. Porque es un reto enorme. Quizás la dificultad más grande que tenemos como seres humanos. Porque claro, nosotros estamos en la mala y buscamos a Dios y Él nos rescata, nos restaura y nos bendice. Pero el reto que tenemos es no enamorarnos de eso que Él nos dio, sino de Él, quien nos lo dio. Y por eso, miren la escritura. Esto está en Hebreos capítulo 12, 16, 17 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Sí, en realidad el enemigo es experto en tratar de
falsificar el gozo del Señor. Y realmente el pecado en esencia es atractivo. O sea, si no, no sería un problema para nadie, ¿verdad? Entonces sí, el pecado te ofrece alguna experiencia emocional. Pero cuidado, no, ese no es el gozo del Señor. No permitas que esa falsificación te arrastre y termine por destruirte, como dice la Escritura. O en Apocalipsis 3, 17 y 18 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este es el caso de una iglesia que creía que tenía el gozo del Señor, que estaba obnubilada por las bendiciones que seguramente el Señor les había dado. Pero miren lo que les dice el Señor Jesús a través de la profecía del apóstol Juan en el Apocalipsis: ustedes son unos pobres, miserables. Y ellos no sabían, no se habían dado cuenta. Dios nos guarde de estar en una condición como esa, de estar viviendo en un falso gozo, producto de las cosas que Dios nos ha dado, y no de que sea la presencia maravillosa de Dios la que esté presente en nosotros, la que esté vívida en nosotros. También dice Proverbios 10:22: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea que hay unas cosas que enriquecen, pero traen tristeza. Pero no, cuando es Dios el que la da, esto sí trae gozo. Pero de nuevo, tenemos que guardar nuestro corazón de pensar que son las cosas que Dios nos da las que nos traen el gozo, y más bien entender que es su presencia la que nos da el verdadero gozo. No es una simulación. También cuando nos vamos a lo sutil, no es una simulación, no es negar el dolor. No es decir, no, pues sí, o sea, yo tengo tal enfermedad, pero eso, no, claro, o sea, a mí me puede doler. Pero ¿quién ha dicho que no? Miren lo que dice la Escritura en Juan 16, 21, 22. Dice: la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús hablando a sus discípulos justo antes de ser entregado a su pasión y muerte. Sí, o sea, no se trata de ahorita jugar a ser los estoicos y que el dolor no me hace y yo no siento. No. Dios puso sentimientos, nos hizo a su imagen y semejanza, y por eso podemos tener sentimientos y por eso puede haber dolor. Pero no es el dolor el que gobierna nuestra vida, no es la angustia, no es el miedo el que nos somete. Por encima de todo eso está ese gozo del que Jesús les hablaba a sus discípulos. Y una más, Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18 nos ilustra mucho mejor esto. Dice el profeta: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta es la actitud del gozo que el Señor puede poner en nuestras vidas, a pesar de las circunstancias. Claro que puede haber dolor, claro que puede haber angustia, preocupación, pero yo traigo todo eso a los pies de mi Dios. Y ahora digo: con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Miren, Jesús lloró. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Sí, claro. Pero saben, Él estaba totalmente claro y convencido del poder que había en Él como Dios. Y por tanto, Él lloró, pero lo llamó: Lázaro, ven fuera. Y muchos vieron el poder de Dios aquel día. El tercer fruto que puede asociarse a la presencia de Dios en mi vida, además del amor y del gozo, es la paz, que no es ausencia de problemas, que no es ausencia de retos, que no es ausencia de dificultades. Es más bien seguir plenos a pesar de ellos.
Pues esto tiene que ver con el shalom, que representa el bienestar que Dios puede traer cuando Él está al mando en mi vida. Juan 14:27, las palabras de Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy, ya no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús realmente nos ofrece con su presencia esa paz. En Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Es la presencia de Jesús en nuestras vidas la que puede traernos paz. Y en Filipenses 4:6-7 se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí, realmente vamos a tener dificultades, vamos a tener retos, pero la actitud nuestra es ir a la presencia de Dios, ponerlos delante de Él, y la promesa que tenemos es que esa paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. Entonces, para vivir una vida bajo el poder del Espíritu Santo, pues entonces nosotros vamos a experimentar el tener la presencia de Dios en nuestras vidas y poder expresar el amor que es Él mismo en nosotros, el gozo que Él trae a nuestras vidas, la paz que Él pone en nosotros. Ahora, ¿qué no es la paz de la que habla Gálatas capítulo 5? Es realmente todo lo contrario a una vida de pleitos y contiendas. Pues en el mismo capítulo, unos versos antes, cuando habla de los frutos de la carne, nos habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Eso no es lo que debe caracterizar nuestras vidas. Ese no puede ser el modus operandi de un creyente viviendo bajo el poder del Espíritu Santo, dando el fruto del Espíritu Santo. Romanos 12:17-18 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sí, llenos del Espíritu Santo podemos cumplir este llamado que la Escritura nos hace allí. Y también debemos cuidarnos de que pensemos en que sí nos gusta vivir en paz, sí queremos la paz, sino que nos debemos comprometer a ser agentes de paz, de ser pacificadores. Dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5. ¿Sí? Entonces, claro, si uno dijera: bienaventurados los que les gusta la paz, pues a todo el mundo le gustaría la paz, ¿no? Bienaventurados los que desean la paz, pues todo el mundo desearía la paz. Pero bienaventurados son los que hacen la paz, los que trabajan por la paz, los que se comprometen en eso, los que son instrumentos de Dios para poder traer paz al lugar donde Dios les ha puesto. 3 primeros frutos asociados a la presencia de Dios en mi vida, a mi relación con Dios. Entonces podemos ver que los segundos 3 pueden materializarse en mi relación con los otros, con mi prójimo. Y entonces aquí es donde encontramos la paciencia, que podríamos decir que es el amor aplicado a la capacidad de soportar al otro y de soportar las circunstancias. Entonces podemos también afirmar que lo que ese es el carácter del Señor, que a Él lo hace lento para la ira, recuerden la Escritura, aplicado a nuestra vida en relación con el prójimo. La paciencia nos hace como Él lentos para la ira. Es el mismo término el que se utiliza cuando en Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Eso es el significado de la paciencia de la que habla Gálatas capítulo 5. Y es lo que Dios quiere traer a nuestra vida, que nosotros hacia la gente seamos lentos para airarnos, que seamos misericordiosos. Dice también Romanos 15:5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es Dios quien pone en nosotros esa capacidad
de perdonar al otro. Efesios 4, 2, 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que Dios espera de creyentes que dan el fruto del Espíritu Santo, que están bajo el poder del Espíritu Santo, es que seamos pacientes unos con otros, que extendamos la misma misericordia que hemos recibido de parte de Dios para con el otro. Dice también Gálatas 6, 9 al 10: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Lo que nos dice la Escritura es que también esta paciencia está asociada a la perseverancia. Muchas veces decimos: no, pero es que ¿cuántas veces me ha pisado el callo? Bueno, la Biblia lo que nos está diciendo aquí: no nos cansemos, sigamos. O tú mismo, Dios te ha dicho: mira, quiero que hagas esto, y tú ahí estás haciendo. Alguna vez escuché una ilustración de un hombre a quien iba por su vida sin destino y sin dirección, y entonces Dios se le aparece y Dios le dice, y él le dice: Señor, yo necesito tu dirección, tu propósito. Entonces Dios le aparece una roca gigantesca y le dice: empuja la roca. Y se desaparece. Y este hombre, pues obediente, empieza a empujar la roca y no se movía un milímetro. Y pasa un día, pasan 2 días, pasa una semana, pasan 2 semanas, pasa un mes, y él seguía empujando la roca y empujando la roca. Un año después vuelve a aparecer Dios y le dice: hijo, ¿y cómo te ha ido con la roca? Pues mal, no se ha movido un milímetro. Y Dios le dice: pero ya miraste tus brazos cómo están. ¿Ya ves ahora cómo respiras mucho mejor? A veces no es el resultado lo que Dios espera. A veces Dios está enfocado en el proceso para desarrollar en nosotros cosas, pero para eso necesitamos paciencia. Difícil en estos tiempos. Claro, vivimos en la época del Café Express, del Rappi, de todo muy inmediato, ¿no? Entonces, ¿cómo tener paciencia? ¿Cómo ser lento para la ira? ¿Cómo ser capaz de perseverar en hacer el bien, sabiendo que un día cosecharemos lo que Dios nos ha prometido? Pero eso que es imposible para el hombre, esto sí es posible para el Espíritu Santo viviendo en mí. Ahora, ¿qué no es? Porque también uno puede estar confundido y definitivamente es lo completamente opuesto al enojo o a la incapacidad de esperar. Miren lo que dice Santiago 1, 19 y 20. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, sí, definitivamente la ira, la desesperación, el actuar sin pensar, no, eso no es. Eso es vivir en la carne y no en el Espíritu. Pero dice también Efesios 4:31: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritos, maledicencias, así como toda malicia. Necesitamos ser transformados. No podemos venir a la iglesia el domingo y levantar las manos, pero al día siguiente estar metido en cosas de estas. Necesitamos ser transformados. Y claro, esto duele, porque es morir a nosotros mismos, es morir a lo que nos dicta nuestra carne. Pero no hay otra forma de poder experimentar el dar el fruto y poder ver el poder de Dios actuando en nosotros y a través de nosotros. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Cuánta necesidad tenemos de trabajar sobre nuestra impaciencia? Porque humanamente no, pero el Espíritu de Dios llenando nuestras vidas sí puede transformarnos de esta manera. Ahora, también hay que tener cuidado con la sutilidad, porque no es una actitud falaz de que yo soy paciente, sí, yo, como dicen en el mundo, por supuesto, aquí en la iglesia no, yo te perdono, pero déjame ahí que nos encontramos, el camino es largo. No, miren lo que dice Efesios 4, 26 y 27: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No, vivir bajo el Espíritu no es acariciar el enojo, porque a veces nos quedamos acariciando el enojo. Y sí, claro,
hay circunstancias en las que podemos caer en el enojo. Sí, nos hacemos daño. A veces nos portamos como los puercoespín, que en el invierno se tienen que hacer muy juntitos para no morir de frío, pero al mismo tiempo se empiezan a enterrar sus púas y empiezan a hacerse daño los unos a los otros. Y así a veces somos en la iglesia. A veces nos pisamos callos, nos hacemos daño. Y en algunas razones sí son, como lo leíamos al principio, fieles son las heridas del que ama, pero no, a veces no. A veces es por nuestra carne que hacemos daño al otro. Y claro, eso puede producir en nosotros el airarnos. Pero ojo, lo que la Biblia dice es: no guarde esto para mañana. Esto recalentado sí no es. No. Tenemos que ser rápidos para permitir que el Espíritu Santo nos recuerde de cuánto nos ha perdonado a nosotros, para que nosotros podamos perdonar al otro. Proverbios 17:27 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Entonces, también la paciencia tiene que ver con la capacidad de ser prudente con lo que decimos. Segunda de Timoteo 4:2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A veces Dios a uno lo sacó, digamos, de la oscuridad para poderle hacer consciente y que uno recibiera a Cristo, y a veces se tomó años en hacer ese proceso. Y luego empieza a transformarnos y llevamos años de ser cristianos y todavía Dios nos está puliendo. Sin embargo, a veces nosotros queremos que la otra persona sí: hermano, ya le prediqué, hermano, ya le expliqué, pues ¿qué pasó? Resuélvalo. Pero no. Realmente lo que tenemos que hacer es que exhortemos con toda paciencia, que realmente seamos capaces de identificarnos con la necesidad del otro. Segundo fruto, que tiene que ver con lo que tú haces hacia el otro, con tu relación con el prójimo, es la benignidad, que podríamos decir que es el amor aplicado al trato con el otro como Jesús lo trataría. Es el carácter del Señor formado en nosotros, que se refleja en el trato con amabilidad, integridad y excelencia que le damos a otros. Dice Efesios 4:32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es aplicar el principio: como Dios te ha tratado a ti, trata a los demás. Eso es lo que permite el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, cuando el Espíritu Santo gobierna en nosotros, como que nos quitamos la ropa vieja y dejamos que Él nos revista de benignidad. Ahora, esto es lo contrario a la dureza y a la mala intención que puede haber en el trato con los otros. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En realidad, en ocasiones la gente está tratando a los demás basado en principios del mundo y no en la forma en como Dios les ha tratado. Y entonces fluye de nosotros la aspereza, la dureza y a veces la mala intención. A veces tenemos la tendencia a manipular al otro, que es contrario a la benignidad. Realmente nos portamos de cierta manera, pero no porque sea el amor de Dios el que está fluyendo ahí, sino porque queremos un resultado de eso. Y acerca de esto, sí, pues la Escritura nos advierte. Dice en Jeremías 17:9-10: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pues sí, yo creo que el mensaje en este momento para cada uno de nosotros es: dejemos que Dios escudriñe nuestro corazón. No nos confiemos de que nuestro corazón está bien porque simplemente nos parece que está bien. Permitamos que Él sea el que pueda revisarlo, porque tenemos que reconocer que en nuestra naturaleza humana no es obvio el fluir en la benignidad, sino todo lo contrario. Es decir, recordándolo de nuevo, en nuestra naturaleza humana más bien lo que fluye es la inmundicia, la lascivia, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias, los homicidios.
Ahora, tampoco es una doblez de corazón o una apariencia de ser bueno. Y este es el reto. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento es su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, en realidad, tenemos que tener cuidado de no estar siendo transparentes y honestos en nuestro actuar. Debemos ser coherentes, porque podemos sutilmente mostrar benignidad, pero no serlo. Proverbios 30:20 dice: el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Y un poco esto tiene que ver también con la falta de arrepentimiento, porque a veces estamos diciendo: pues sí, yo hice eso, pero no, eso no es tan malo, todo el mundo lo hace, usted no se ha dado cuenta en qué mundo vive, pero es que eso es lo normal. Bueno, cuidado, porque eso puede estar mostrando que realmente no, el Espíritu Santo en nosotros no está dando ese fruto de benignidad. Y el tercer fruto que tiene que ver con esta relación con el prójimo es la bondad. Y es el amor aplicado al dar y darnos a otros con generosidad y justicia. Es el carácter del Señor formado en nosotros que se manifiesta en el bien que hacemos por los demás. Y miren lo que dice Éxodo 33:19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dios está hablando acerca de su bondad a Moisés y entonces está diciendo: yo te mostraré toda la bondad. Esa característica es la que Dios quiere que se desarrolle en nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es el propósito para el que Dios nos creó. Que nuestra naturaleza no nos lo permite, eso es verdad. Pero que cuando somos redimidos por la sangre de Cristo y cuando el Espíritu Santo gobierna en nosotros, ahora nosotros podemos expresar el amor de Dios en estas buenas obras, en el ser bondadosos. Primera de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Sin duda alguna, para ser creyentes que viven bajo el poder del Espíritu Santo, que dan el fruto del Espíritu Santo, necesitamos practicar buenas obras. Pero ¿qué no es? Es lo contrario de un corazón malo que no se arrepiente. Y pues la Escritura lo que nos muestra en Hebreos 3:12-13 es: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Saben? El engaño del pecado sí trata de quitar la bondad de nuestras vidas. En realidad endurece nuestro corazón y nos hace realmente actuar en contra de lo que es la voluntad de Dios. Hebreos 3:12-13. Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Pues realmente lo contrario de la bondad es encubrir el pecado. Mateo 3:7-8. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Un corazón bondadoso es uno que realmente procede al arrepentimiento. No estamos hablando de perfección, porque si no, pues este no sería el mensaje para nosotros. Nadie aquí podría lograrlo, pero sí de corazones que están dispuestos a arrepentirse genuinamente. Y Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, arrastras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La falta de arrepentimiento realmente termina destruyendo nuestras vidas. Y también con sutilidad la bondad puede enmascararse con el hacer buenas obras, pero no para buscar la gloria de Dios. Donde está la diferencia, miren, hay muchísima gente haciendo obra social, hay muchísima gente haciendo tremendas cosas
para bien de otros. Sí, 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 sí. Pero ¿dónde está la diferencia entre la bondad que produce el Espíritu Santo en el corazón y aquella que es meramente humana? Es donde se busca la gloria. Si tú estás buscando que tú seas visto, no, ese no es el Espíritu Santo el que está obrando en tu vida. Pero si tú lo que buscas es que el nombre de Dios sea glorificado, bueno, miren lo que dice el Salmo 5:9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Y miren lo que dice Isaías 1:9-10. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y Mateo 6:1, en las palabras de Jesús dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces la bondad sutilmente se pudiera enmascarar y nadie lo va a notar, solo tú y Dios, porque eso está dentro de tu corazón. ¿Por qué lo haces? ¿Para ser visto de los hombres? Pues no vas a tener recompensa. Pero si es el Espíritu Santo el que obra en ti, mira, lo último que te va a interesar es que te digan: ay, qué bien lo haces. Tú lo que vas a esperar en verdad es que se diga: gloria a Dios, gracias Señor. Que muchos realmente reconozcan la luz del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que hemos visto amor, gozo y paz, y esto pues se relaciona con la presencia de Dios en mi vida, con mi relación con Dios. Y hemos hablado también de la paciencia, de la benignidad y la bondad que se manifiestan en el amor de Dios reflejado hacia los otros. Así que para terminar, veamos los 3 frutos que tienen que ver con tu carácter. Ya no es con lo que tú haces, sino con quién tú eres. Cómo se ha formado el carácter de Cristo en tu vida. Y uno se refiere a la fe, pero realmente pistis, que es el término griego que se utiliza allí, no se refiere a la fe en el sentido de la fe que tú necesitas para recibir a Cristo en tu corazón. Se refiere a la fidelidad que tú inspiras, a que tú eres alguien confiable. Se refiere al amor de Dios reflejado en ser fiel y digno de confianza. Es el carácter del Señor que se forma en nosotros, y ya no que nos lleva a hacer cosas, sino que nos lleva a ser fieles, dignos de confianza. Entonces dice 2 de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y dice Mateo 25:21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la fidelidad de la que habla, que se forma en el carácter de uno cuando el Espíritu Santo es el que gobierna nuestras vidas. Eres alguien a quien Dios puede decirle: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 37:28 dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Hay promesa que trae bendición para aquellos que bajo el poder del Espíritu Santo dan el fruto de un carácter que es digno de confianza. Y Salmo 101:6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Este es el llamado que Dios nos hace a ser gente fiel, gente digna de confianza. Ahora, definitivamente ser todo lo contrario de personas que engañan. Y aquí sí tenemos un reto muy grande, porque Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Realmente el no ser fiel, en el vivir en el engaño, trae destrucción a la vida. Dice Salmo 78:8: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, Dios su espíritu. Entonces, en realidad tenemos que guardar nuestro corazón de vivir en el engaño. A veces el mundo nos plantea, bueno, crecimos en una generación, por lo menos algunos, en que en las emisoras de radio a los jóvenes nos decían que no importaba el ser sino el aparentar. Esos vieron Radioactiva, escucharon Radioactiva cuando eran jóvenes. Eso decía por allá un personaje, yo recuerdo.
Y entonces, no, eso es lo que importa, no es ser sino aparentar. Pues bueno, eso es vivir en el engaño y eso es contrario a lo que es el carácter fiel que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Sin duda alguna, Dios nos desafía. Deuteronomio 32, 19, 20 dice: y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversas, hijos infieles. La infidelidad, lo contrario de la fidelidad que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, realmente acarrea desgracia en la vida de quienes se dejan engañar por el enemigo en esto. Por eso debemos hacer a un lado lo que el alma nos produce, lo que la carne nos produce, y permitir que sea el Espíritu Santo. Y ahora, pues digamos que sutilmente esto puede también manifestarse en ser alguien de doble ánimo. Tito 2:10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tenemos que tener cuidado para que nuestra vida realmente sea íntegra, que pueda generar confianza. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Espíritu Santo quiere purificar nuestros corazones. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No podemos tener una doble cara, no podemos vivir detrás de una careta si estamos llenos del Espíritu Santo, y Él es el que produce un fruto en el que somos fieles. La mansedumbre, ¿a qué se refiere la mansedumbre? Bueno, pues es el amor de Dios reflejado en ser manso, gentil y dulce. Y miren, es el carácter del Señor formado en nosotros que nos hace poderosos, pero sujetos a Él. Y ojo con esto, porque es que mansedumbre no es debilidad, mansedumbre no es lentitud, nos han enseñado, bueno, esta imagen me pareció bien interesante, porque pues ahí vemos el poder de un león al lado de un corderito, y realmente esto es mansedumbre. Pero también nos han enseñado que la mansedumbre tiene que ver, por ejemplo, con esos caballos. No que el caballo sea débil, no que el caballo sea flojo, sino que es un caballo poderoso, pero que es un caballo que atiende la rienda, que cuando su jinete lo monta y le da una indicación con su rienda, ese caballo hace lo que el jinete quiere. Ese es uno manso, y eso es lo que es el carácter de Cristo formado en la vida de la gente, cuando el Espíritu Santo gobierna en ellos. Y por eso la Biblia dice en Mateo 26, 52, 53, entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Jesús, allá en el huerto de los olivos, va a ser capturado, y entonces Pedro saca su espada a defender a su Señor. Y Jesús le dice: tranquilo, es que usted no sabe que yo soy Dios. O sea, yo puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles y estos manes se van ya, yo los venzo. Pues es que cuando preguntaron: oiga, Jesús les dijo: ¿a quién vienen a buscar? A Jesús. Y Él les dijo: yo soy. Se cayeron. O sea, Jesús tenía poder, pero su mansedumbre lo llevó a decir: está bien, captúrenme. Yo quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida. Para eso vine a este lugar. Es más, en la oración que hizo solamente unos minutos antes de que esto sucediera, Él le estaba diciendo eso al Padre: Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A eso se refiere la mansedumbre. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere desarrollar como carácter en nuestras vidas. Y sí, de verdad, ser así, esto humanamente no es posible, pero cuando Dios está en nosotros, se vuelve realidad. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Es la promesa que Dios nos da cuando vivimos en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué no es? Pues es lo contrario a la rebeldía, a la aspereza, al mal temperamento y al enojo duradero. Dice Salmos 95, 8 y 9: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masaje en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras.
Dice Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Realmente uno que es manso es uno que se somete. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, Proverbios 12:18, y mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, Proverbios 16:32. Y ya habíamos leído: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Alguien que es manso puede airarse, pero no guarda para el día siguiente. Ahora, no es simple apariencia de buen carácter. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. La mansedumbre no es una falsa expresión de tranquilidad. Realmente es la confianza puesta plena en Dios. Y a pesar de tener la capacidad de hacer algo, siempre está sujeto a que sea la voluntad de Dios la que se cumpla. Y para terminar, la templanza. La templanza, que es el amor reflejado en ser alguien dueño de sí mismo. Es el carácter del Señor formado en nosotros que nos hace dueños de nosotros mismos, que nos hace responsables de nosotros mismos. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso que nos permite hacernos dueños de las circunstancias y no víctimas de ellas, eso es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros al formar el carácter de Cristo. Y primera de Pedro capítulo 1 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Esto es el perfeccionamiento del carácter de Cristo en nuestras vidas. Segunda de Corintios dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Son las palabras del apóstol Pablo diciendo lo que él hacía al tener dominio propio, al someter su propio cuerpo para poder hacer la voluntad de Dios. No es, por supuesto, la esclavitud a la inmoralidad, a la impureza, al libertinaje, a la embriaguez, a los vicios. Romanos 13:14 dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuidado con lo que nosotros estamos llenando nuestro corazón y nuestra mente, porque allí podemos estar proveyendo para la carne y afectando nuestro dominio propio. Primera de Tesalonicenses 4:2-3 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto le escribía Pablo a los colosenses, pero miren que es diciéndoles que ellos hicieran morir. Es algo que está en el carácter de la persona que vive bajo el poder del Espíritu Santo. Y ojo, esto también puede tener temas sutiles. Uno puede verse aquí como alguien con mucho dominio propio, pero ¿qué hay en tu vida secreta? Allá donde solamente Dios y tú saben. ¿Qué sucede entonces? Por ejemplo, respecto a lo que dice Efesios 5:3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y usted puede decir: no, pero no sea tan aleluya. No, es que eso es lo que dice la Biblia. Tú y yo no podemos estar participando de comentarios de doble sentido, de chistes de tono que no corresponden a santos, como dice la Escritura, porque allí estamos también afectando nuestro autocontrol, nuestra capacidad, nuestro dominio propio. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Quizá Dios te sacó de cosas terribilísimas, como las de la parte B, de la inmundicia, de la fornicación, de la lascivia. Pero sabes, no te vuelvas a esclavizar allá en lo secreto con cosas sutiles. Guarda tu corazón,
Mateo 5, 27, 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí Jesús nos estaba hablando del dominio propio aplicado ya a un nivel distinto. Claro, se necesita dominio propio para no cometer el acto del adulterio, pero se necesita dominio propio para cuidar los ojos y no cometerlo de esa manera que Jesús nos planteaba. De este modo, entonces, yo les invito a cerrar sus ojos. Sé que ha sido larga la jornada, como dice la canción, ha sido largo el camino, pero por fin llegué. Pero bueno, yo creo que el mensaje de Dios sí es este, y es: Él quiere una iglesia que está dando el fruto del Espíritu Santo. Él quiere una iglesia que sea capaz de cumplir el llamado que Dios le ha hecho. Que no seamos la generación que echó a perder los planes de Dios. Que no seamos la generación que nos apartemos de su voluntad. Y por eso yo te invito a que terminemos orando y poniéndonos delante de Él y exponiéndonos delante de Él. Ya por las redes sociales, en la página web, usted va a tener esta presentación para que usted haga el ejercicio en su casa. Pero sí, revísate a la luz de esos 9 frutos. Revisa si realmente la presencia de Dios está haciendo verdad en ti, y por eso entonces tú puedes expresar ese amor ágape. Revisa si realmente el gozo es esa característica tuya a pesar del dolor y del sufrimiento. Atrévete a mirar si hay paz en tu vida, si tú, no por ausencia de adversidades, sino a pesar de ellas, puedes sentir esa paz que Jesús trae. Pero también atrévete a cuestionarte si tú estás practicando con otros, con tu prójimo, con tu familia, con tu compañero de trabajo, con el vecino difícil, la paciencia, la benignidad y la bondad, que no se pueden falsificar, que solo una vida rendida al Espíritu Santo puede darnos. Pero también evalúa tu carácter para ver si eres alguien fiel. No importa lo que fuiste hasta ayer, no importa si era la mentira la que caracterizaba tu vida, decide desde hoy ser fiel a alguien digno de confianza. El Espíritu Santo viviendo en ti puede perfeccionar tu carácter y hacerlo. ¿Qué tal sobre la mansedumbre? ¿Realmente estás sometiendo toda tu capacidad, tus dones, tu poder a Él para que Él sea el que gobierne? ¿Estás sujeto y no rebelde? ¿Y qué tal tu dominio propio? ¿Sí has permitido que el Espíritu Santo te dé esa capacidad de resistir al diablo, de someterte a Dios y ver que el enemigo huye de ti? Pues esto es lo que Dios quiere proponerte en este día. Y es que o te despojes de la carne que evidentemente te tiene atado o atada a estos frutos que fueron enumerados en Gálatas capítulo 5, o a las falsificaciones que desde tu alma han intentado interponerse para poner una máscara, pero que no son el verdadero fruto del Espíritu Santo. Y que puedas aceptar el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia, cuando nos ha llamado a ser una generación distinta. Aleluya. Nuestros padres nos contaron las historias de lo que tú hiciste en su generación. Hombres y mujeres de fe que te creyeron y pusieron su mirada en ti, Señor. Sí, Señor, nosotros queremos ser, y no seremos la generación que hizo lo que le plació.
seremos la generación que te obedeció Si quieres, y que proclamó proclamando que tú, esto, Jesús, que Él reina en salvas, nuestra vida. tú, Jesús, sanas, que tú, Jesús, bautizas con el Espíritu Santo, que tú, Jesús, vuelves y vienes por tu iglesia, Iglesia santa y que sin tú, mancha. Jesús, eres el mismo ayer y hoy y siempre. Tú, Jesús. Gracias, Señor. Tú, Jesús. Porque llenos del Espíritu Santo no seremos esa generación que hizo lo que le plació, sino que seremos como esa generación de nuestros padres que vieron tu gloria, Señor, y que por esa gloria pudieron extender tu nombre sobre esta nación, Señor. Padre, transfórmanos, Señor, como personas, pero también como iglesia, para seguir adelante en el llamado que nos has hecho, para seguir proclamando el Evangelio cuadrangular a todas las personas que influyen en y desde las ciudades, para una transformación de la sociedad y el mundo. Señor, ayúdanos a plantar más iglesias, a movernos hacia el lugar donde tú quieres llevarnos, Señor. Padre, quita de nosotros la mediocridad de nuestra carne y transfórmanos en hombres y mujeres que podemos ver tu poder obrando en nosotros y a través de nosotros, que damos tu fruto, Señor. Perdona, Señor, nuestra necedad y nuestra incapacidad hasta hoy. Pero, Señor, hoy confiamos en ti para ir a donde tú quieres llevarnos. Y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y corazones desde ahora y para siempre. Y, Señor, que desde hoy se empiece a escribir ese nuevo capítulo en nuestra historia de vidas sometidas a tu poder, que dan tu fruto. En el nombre poderoso de Jesús, que el Señor les siga bendiciendo. Feliz semana.